Si no conoces el mundo de las figuras Pokémon, probablemente pensarías que todas valen más o menos lo mismo, pero la realidad es muy diferente. En mi colección hay figuras que me costaron apenas unos cuantos dólares, mientras que otras superan los 500. Y lo más curioso es que la más cara no necesariamente es la más rara. Hoy vamos a recorrer 5 piezas que muestran perfectamente cómo funciona realmente este hobby. Precios aproximados para figuras originales y que están abiertas de su blister, y sobre todo en muy buen estado de conservación. Y vamos a comenzar con Tangela, una figura que rara vez aparece en la lista de los Pokémon más populares, pero que suele ser bastante accesible para los coleccionistas. En mi caso, esta pieza me costó aproximadamente $5, convirtiéndose en una de las más económicas de este video. Y aunque no suele ser una de las figuras más buscadas de la primera generación, sí es una de esas piezas que muchos terminan incorporando tarde o temprano para seguir avanzando en sus colecciones. Hasta aquí todo parece bastante normal, pero la siguiente figura cuesta varias veces más y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse muy interesantes. La siguiente figura es Caterpie, y sí, a simple vista podría parecer una pieza mucho más común que otras de esta colección, pero justamente ahí está lo interesante. Mientras que Tangela apenas rondaba los $5, este Caterpie me costó aproximadamente 40. Una diferencia bastante importante para dos figuras que en teoría deberían encontrarse con relativa facilidad. Y ojo con lo que te voy a decir, aquí empezamos a descubrir algo importante. En el coleccionismo Pokémon, el personaje no siempre es lo que determina el precio. Y de hecho, antes de continuar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál creen que será la figura más cara de este video? Déjenmelo en los comentarios antes de llegar al final y veamos cuántos acertaron. Si $40 ya parece una cantidad considerable para una figura de ese tamaño, la siguiente pieza lleva esa lógica a otro nivel. Estamos hablando de Magmar. A diferencia de Tangela o Caterpie, aquí ya estamos hablando de una pieza que no suele aparecer todos los días cuando buscas figuras de la primera generación. De hecho, esta versión Tommy me costó aproximadamente $250. Un salto enorme si consideramos que hace apenas unos momentos estábamos hablando de figuras que costaban apenas una fracción de esa cantidad. Y lo más curioso es que Magmar ni siquiera fue uno de los Pokémon más populares de la época. Y aquí aparece otro factor importante, la distribución. Muchas de estas figuras se vendieron principalmente en Japón, lo que hace mucho más difícil encontrarlas hoy en países como México. Cuando una pieza antigua empieza a ser difícil de localizar en buen estado, los precios suelen aumentar rápidamente. Por eso, no es extraño ver figuras como esta alcanzando cifras que hace algunos años parecían impensables. Y aunque los $250 ya pueden parecer una cantidad considerable para una figura Pokémon, todavía no hemos llegado a las piezas que realmente ponen a prueba el bolsillo de un coleccionista. La siguiente figura es Golbat, y aquí ya entramos en una categoría donde encontrar la figura no siempre es el problema. Lo verdaderamente complicado es encontrarla completa y en las condiciones adecuadas. En mi caso, esta pieza ronda los $400, convirtiéndose en una de las figuras más valiosas de toda esta colección. Parte de ese valor tiene que ver con su presentación completamente original, una característica que con el paso de los años es cada vez más difícil encontrarla en perfecto estado. Muchas de estas piezas, como se los menciono, terminan llegando desde el extranjero, lo que reduce todavía la oferta disponible para coleccionistas en países como el mío. Y cuando una figura combina antigüedad, buena conservación y una presentación
que pocas veces sobrevive intacta al paso del tiempo, el resultado suele ser el reflejado directamente en el precio. Pero incluso con una pieza de $400 todavía falta la figura que ocupa el primer lugar en esta lista. Y curiosamente no pertenece a uno de los Pokémon más populares de la primera generación. La figura más valiosa de este recorrido es Voltorb, una pieza que hoy ronda los $550 y que representa perfectamente cómo funciona el mundo del coleccionismo en Pokémon. A simple vista, muchos podrían pensar que se trata de una figura común. Sin embargo, lo que realmente la distingue es la línea a la que pertenece. Estamos hablando de la Black Series, una de las presentaciones más difíciles de conseguir dentro de la era del Pokémon Tommy. Con el paso de los años, estos blisters se han convertido en piezas extremadamente buscadas por los coleccionistas, y encontrar ejemplares completos y en buen estado es cada vez más complicado. Por eso, cuando una figura de esta serie aparece en el mercado, los precios suelen colocarse muy por encima de lo que la mayoría esperaría para un Pokémon como Voltorb, y esto es apenas una pequeña parte de la colección. Si les gustaría que revisáramos otras 5 figuras en un próximo video para descubrir cuánto valen hoy, háganmelo saber aquí en los comentarios. Y creo que esa es precisamente la lección que deja este video, que comenzamos con una figura de apenas $5 y terminamos con una pieza que supera los 550. No porque Voltorb sea el Pokémon más famoso, no porque sea el más poderoso, sino porque dentro del coleccionismo la historia detrás de una figura muchas veces vale más que el propio personaje. Y eso es justamente lo que hace tan fascinante este hobby. Y me gustaría dejar muy claro, no les estoy diciendo que ustedes paguen esas cantidades por estos Pokémon. Sin embargo, es para que se den una idea de los precios que están en el mercado. Eso ya queda a su consideración. Si quieres conocer más sobre estas figuras Tommy y además aprender a reconocerlas, te voy a dejar el siguiente video en la parte superior. Si te gustó el contenido, no olvides dejarme tu like y suscribirte al canal. Eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo capítulo.